Hola chicos, ¿cómo están? Para la clase de hoy vamos a trabajar lo que son las probabilidades. Para ello necesito que tomes mucha atención y anotes los conceptos de las probabilidades que están acá. ¿Ya? Esto lo vas a anotar en tu cuaderno, le vas a colocar pausa al video y luego de eso vas a tomar atención al video con los ejemplos que te voy a dar. La probabilidad básicamente es el cálculo de posibilidades que tiene un suceso al ocurrir al azar. Esto es todo al azar, o sea, puede que ocurra, puede que no ocurra. Muchas veces ocurre sí o sí, otras veces no ocurre. Por eso son eventos o sucesos al azar. ¿Y cuáles son sus conceptos claves? Tenemos el concepto seguro, imposible, posible o probable, que es lo mismo, y de este posible o probable se desprenden dos subconceptos que son poco posible y muy posible. El seguro, cuando yo digo que algo es seguro, cuando sí o sí esto va a ocurrir, ¿ya? Cuando sí o sí ocurre, cuando todos los datos sirven para que el evento ocurra, o sea, no hay ningún otro dato que entorpezca que esto va a ocurrir. Por ejemplo, en una bolsita hay 4 bolitas verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que al meter mi manito a la bolsa saque una bolita verde? Si son todas verdes, es seguro que voy a sacar una bolita verde porque no hay ninguna de otro color. Por eso el evento es seguro. Si tengo la misma bolsa con 5 bolitas verdes y yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que de que al meter mi mano saque una bolita roja? Y tú me dices, no se puede. ¿Por qué? Porque hay solo bolitas verdes. Eso es un suceso imposible. ¿Cuándo es el suceso imposible? Es porque nunca sucederá. Es decir, dentro del conjunto de datos no hay valores que puedan decir que sucederá. Como lo que pasó con la bolita roja. Habían solo verdes y no habían rojas. Por eso es imposible sacar una bolita roja. Pero ¿cuándo es posible o probable? Cuando hay diferencia en las cantidades de datos. Puede que ocurra el suceso, pero hay otros datos que también pueden salir, por eso puede ser posible o probable. A veces los datos pueden ser la mitad, un poco más de la mitad o menos de la mitad de los datos que permiten que esto sea posible o probable. Por ejemplo, cuando yo digo que es probable o posible, cuando tengo justo la mitad de los datos. Tengo 6 bolitas verdes, 6 bolitas en una bolsa. 3 son rojas y 3 son verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita roja? Es probable porque son 3 y 3 de cada una. Como es mitad y mitad, es la misma cantidad, es probable que pueda sacar una roja, porque también es probable que pueda sacar una verde. Por eso se dice que es probable. Pero en los subconceptos que son poco posible y muy posible, imagina que tienes esta misma bolsa con una bolita roja y 3 azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la bolita roja? Es poco posible o poco probable, que es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque es una roja respecto a 3 azules. Son muy pocos los datos que dan posibilidad de que ocurra el suceso, pero puede suceder. Es menos de la mitad. En este caso teníamos una roja contra 3 azules. ¿Era posible de que saliera la roja? Era posible, pero poco posible o poco probable. En cambio, la misma bolsita con una roja y 3 azules, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad de que salga una bolita azul? Es muy posible, porque hay más azules que rojas. Es muy posible o es muy probable, porque son muchos los datos, pero no todos, que dan la posibilidad de que ocurra el suceso. Siempre son más de la mitad. ¿Ya? Tienes que darte bien cuenta de las cantidades. Vamos con un ejemplo con un dado. Tenemos un dado, todo el mundo conoce los dados,
y anotamos de los datos que tienen. Como todos, pues como dije, todos conocen un dado. Los dados tienen el conjunto numérico desde el 1 hasta el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces anotamos los datos. Datos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos números nos van a indicar cuál es la probabilidad para poder indicar en cada una de estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga el número 5? ¿Cuántos 5 hay en este conjunto? Hay solo un número 5. Un solo número 5. Muy poquitos datos. A partir de lo que entendimos anteriormente, si es un solo dato de los 6, ¿es seguro que va a salir el 5? No, no puede ser seguro porque también me puede salir el 1, el 2, el 3 o el 4 o el 6. Cualquiera. Ya. Partiendo no es seguro. ¿Es imposible? No, no es imposible porque sí está el 5 y de que puede salir, puede salir. Entonces tenemos que verlo en estos conceptos. ¿Es posible o probable? Recuerda que este necesita que sea la mitad de los datos. Es la mitad de los datos. Es la mitad de los datos. Esto, ¿a qué me refiero con la mitad? Son 6 números. Deberían ser 3 números para que nosotros pudiéramos decir que es posible o probable. No, es solo un número. Por lo tanto, es poco posible, poco probable. Cualquiera de los dos conceptos está bien. Es poco probable. ¿De que puede salir? Puede salir, pero es poco posible o poco probable. Poco posible. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número menor que 7? ¿Cuáles son los números menor que 7? El 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Todos estos números son menores que 7. Por lo tanto, es seguro que cualquiera de los números que salga es menor que 7. Seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número menor a 1? ¿Hay números menores que 1 dentro de este conjunto? Recuerda que solo te tienes que fijar en esto. ¿Hay números menores que 1? No. Por lo tanto, no hay números menores que 1, no va a salir ningún número menor a 1, por lo tanto, esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque si yo lanzo el dado, me va a salir cualquier otro número y no va a ser menor a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número par? ¿Cuántos números son pares? Un número par. Recuerda que los números pares están en la tabla del 2. El 2, el 4 y el 6. Son 3 de 6. 3 numeritos de 6. Eso quiere decir que es la mitad. 3 de 6 es la mitad. Por lo tanto, si es la mitad, ¿qué podríamos decir? ¿Que es muy posible? Hay gente que dice que es muy posible, lo cual no estaría malo, pero tenemos que ocupar este otro concepto, que es probable o posible, porque recuerda que el probable o posible nos da justo la mitad. ¿Cuándo es muy posible? Cuando es más de la mitad, cuando fueran, no sé, 4 de 6 datos, dependiendo de la cantidad de datos, porque no siempre van a ser 6 datos, pueden haber a veces ser 10 datos. Cuando es más de la mitad, o sea, más de la mitad de los datos es muy posible o muy probable. En este caso es probable. ¿Probable o posible? Probable. Si me dijeran cuál es la probabilidad de sacar un número mayor a 2, ahí sería muy posible, porque los números mayor a 2 son el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 4 números más grandes que el 2. Es más de la mitad de los datos. Ahí podríamos decir que es muy posible. Recuerda que cualquier duda que tengas respecto al contenido, debes comunicarte con tu profesora de asignatura. También recuerda anotar los conceptos en tu cuaderno de esta parte de las probabilidades.
Que tengas un muy buen día.